La esposa de Caín. El misterio que la Biblia oculta. En las profundidades de la Biblia, entre sus líneas aparentemente simples, se esconden misterios insondables que nos invitan a reflexionar y buscar respuestas. Uno de los más enigmáticos es el relato de Caín y su esposa, una figura casi invisible en las Escrituras, pero que plantea preguntas trascendentales. ¿Quién era esta mujer? ¿Cómo es posible que haya existido si la narrativa bíblica apenas menciona a Adán, Eva y sus hijos? Y lo más intrigante, porque este tema se aborda de forma tan breve y misteriosa, hoy exploraremos no solo las respuestas posibles, sino también las enseñanzas ocultas tras este relato. Este viaje nos llevará al corazón del Génesis, donde descubriremos detalles fascinantes y verdades espirituales que pueden transformar nuestra perspectiva sobre los primeros días de la humanidad. Quédate hasta el final, porque lo que aprenderás te hará ver la Biblia con nuevos ojos. Un contexto que desafía la lógica moderna. Para entender el misterio de la esposa de Caín, debemos regresar al comienzo de todo, Génesis, el primer libro de la Biblia. Allí se nos cuenta cómo Dios creó a Adán y Eva, los primeros seres humanos, a quienes colocó en el jardín del Edén con un propósito claro: fructificar, multiplicarse y gobernar la creación. Sin embargo, su desobediencia al comer del fruto prohibido trajo el pecado al mundo, cambiando para siempre el destino de la humanidad. De esta unión primordial nacieron Caín y Abel, los dos primeros hijos mencionados en las Escrituras. Ambos siguieron caminos distintos. Caín, el primogénito, se dedicó a la agricultura, mientras que Abel se convirtió en pastor. Pero la historia toma un giro oscuro cuando Caín, en un arranque de celos y enojo, mata a su hermano. Este acto, registrado en Génesis 4, es considerado el primer asesinato en la historia humana. Tras este terrible pecado, Dios confronta a Caín y lo condena a ser un fugitivo y vagabundo en la tierra. Pero, incluso en medio del castigo, muestra misericordia al ponerle una señal para protegerlo de la venganza. Es entonces cuando Caín se dirige a la tierra de Nod, al este del Edén, donde, según el relato, conoció a su esposa y construyó una ciudad. Aquí comienza el misterio. Si Adán y Eva eran los únicos humanos al principio, ¿de dónde provino esta esposa? ¿Cómo pudo Caín construir una ciudad si no existía nadie más? Estas preguntas han desafiado a teólogos, historiadores y fieles durante siglos. Las primeras generaciones y el matrimonio entre hermanos. Una de las explicaciones más aceptadas por los estudiosos es que la esposa de Caín era una de sus hermanas, nacida de Adán y Eva. Aunque el Génesis no menciona explícitamente a todas las hijas de esta pareja, en Génesis 5:4 se afirma que Adán engendró hijos e hijas. Esto nos lleva a concluir que Caín no fue el único descendiente de Adán y Eva, aunque las Escrituras solo mencionen a los personajes más relevantes para la narrativa espiritual. Desde nuestra perspectiva moderna, la idea de un matrimonio entre hermanos puede parecer desconcertante o incluso inaceptable. Sin embargo, en el contexto de las primeras generaciones humanas, este tipo de unión era no solo necesaria, sino también parte del plan divino. Génesis 1:28 nos recuerda que Dios bendijo a Adán y Eva con el mandato de fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Para cumplir este mandato, las uniones dentro de la misma familia eran inevitables. Además, debemos considerar un detalle crucial. Según la teología bíblica, los primeros seres humanos fueron creados con una genética perfecta, libre de los defectos y enfermedades que hoy asociamos con la endogamia. Esto hacía que los matrimonios entre hermanos no representaran los riesgos genéticos que conocemos actualmente. Solo mucho después, cuando el pecado comenzó a corromper la creación, Dios estableció límites claros para las relaciones familiares. La evolución de las normas divinas. Este cambio en las leyes se formalizó con la entrega de los mandamientos a Moisés, siglos después. En Levítico 18, Dios prohíbe expresamente las relaciones entre parientes cercanos, marcando una nueva etapa en la relación entre la humanidad y su Creador. Pero en los días de Caín, las circunstancias eran diferentes. La humanidad estaba en sus inicios, y las normas que hoy conocemos aún no habían sido reveladas. Este punto nos lleva a una reflexión más amplia. La Biblia no solo es un libro de historia, sino también una guía espiritual que muestra cómo Dios adapta sus mandatos a las necesidades de cada época. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo las leyes divinas evolucionan, no porque Dios cambie,
sino porque su relación con la humanidad se desarrolla en respuesta a nuestro crecimiento y comprensión. El legado de Caín. Un hombre marcado por el pecado. A pesar de su grave pecado, Caín no quedó completamente abandonado por Dios. Su exilio a la tierra de Nod marcó el inicio de una nueva etapa en su vida, donde comenzó a construir un legado. Allí, según Génesis 4:17, fundó una ciudad y tuvo un hijo llamado Enoc, en cuyo honor bautizó la urbe. Este acto de fundar una ciudad es significativo por varias razones. Por un lado, simboliza la resiliencia humana. Incluso bajo el peso del castigo divino, Caín encontró la manera de seguir adelante y construir algo duradero. Por otro lado, nos recuerda que las acciones de una persona, incluso aquellas marcadas por el pecado, pueden tener un impacto duradero en la historia de la humanidad. Sin embargo, la descendencia de Caín no estuvo libre de complicaciones. Entre sus descendientes encontramos a Lamec, quien introdujo la poligamia en la Biblia y se jactó de su capacidad para vengarse con violencia. Este linaje refleja tanto las capacidades creativas de la humanidad, como su inclinación al pecado. Set, el renacer de la esperanza. Mientras la línea de Caín se desvió hacia la violencia y el alejamiento de Dios, la narrativa bíblica introduce un nuevo capítulo con el nacimiento de Set, el tercer hijo mencionado de Adán y Eva. En Génesis 4:25, Eva declara que Set fue un regalo divino, una nueva oportunidad tras la muerte de Abel y el exilio de Caín. Set representa un renacimiento espiritual. Es a partir de su línea que los hombres comienzan a invocar el nombre del Señor. Génesis 4:26, marcando un cambio significativo en la relación entre Dios y la humanidad. Este linaje eventualmente llevaría a Noé, Abraham y, finalmente, a Jesucristo, quien cumpliría el plan redentor de Dios. Lecciones espirituales del misterio de la esposa de Caín. Más allá de las preguntas históricas, la historia de la esposa de Caín nos invita a reflexionar sobre varias enseñanzas espirituales. La misericordia de Dios. A pesar de su pecado, Caín recibió una señal de protección y la oportunidad de reconstruir su vida. Esto nos recuerda que, aunque nuestras acciones tengan consecuencias, la misericordia de Dios siempre está presente. El propósito divino en todas las cosas, incluso los detalles más pequeños en las Escrituras, tienen un propósito. La breve mención de la esposa de Caín nos enseña sobre la continuidad de la humanidad y el cumplimiento del mandato divino. La dualidad de la naturaleza humana. En la descendencia de Caín vemos tanto el potencial creativo de la humanidad como su inclinación al pecado. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y cómo impactan en las generaciones futuras. El misterio continúa. Interpretaciones alternativas. Aunque la explicación más aceptada es que la esposa de Caín era una de sus hermanas, algunos han planteado otras teorías. Una de ellas sugiere la existencia de otras líneas humanas, conocidas como los preadamitas, que habrían sido creados antes o simultáneamente con Adán y Eva. Sin embargo, esta idea no cuenta con respaldo bíblico directo y es vista por muchos como una especulación. Otra interpretación, más simbólica, sugiere que la historia de Caín y su esposa no debe entenderse literalmente, sino como una representación de las luchas humanas con el pecado, la redención y la búsqueda de significado. El llamado a reflexionar y compartir. Este misterio nos deja con una pregunta. Si hoy fuera el día del juicio, ¿estaríamos listos para enfrentarlo? La historia de Caín y su esposa nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, decisiones y relación con Dios. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te animamos a suscribirte a nuestro canal Reloj Profético TV. Aquí encontrarás más historias impactantes y reflexiones profundas sobre la Biblia, que fortalecerán tu fe y te acercarán al plan divino. Además, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros contenidos. Juntos, podemos seguir explorando los misterios de la palabra de Dios y compartir su mensaje con más personas. Suscríbete ahora y forma parte de esta misión espiritual.